con sabor a teta nos encontrarás. Buenos días a todas y bienvenidas a Con Sabor a Teta, el programa de Amaguincha dirigido por y para las madres que pretende acercar la lactancia materna a todas aquellas personas que quieran escucharnos. 55 minutos de Radio Solidaria en Radio Atica, 55 minutos que puedes escuchar en directo a través del 106.4 desde Pamplona o desde la aplicación de Atica FM. A partir de mañana podrás escuchar este programa en formato podcast en Spotify, iTunes, en la página de Atica y nosotras, Amaguincha, lo colgaremos también en nuestro Facebook e Instagram. Son la 1 y pocos minutos de la tarde y desde Radio Atica comenzamos. Buenos días a todas. Hoy estamos en el estudio Raquel. Hola. Y Leire. Ya nos conocéis. Somos asesoras voluntarias de Amaguincha. En el programa de hoy nos vamos a centrar en las políticas sociales que hay en torno a la maternidad en general y a la lactancia materna en particular. Como hablamos el mes pasado, proteger la maternidad y la lactancia materna es cosa de toda la sociedad y por ello creemos que es lo suficientemente importante como para dedicar a este tema un programa entero. Vamos a hablar sobre la evolución, o no, de los permisos maternales y paternales. Vamos a explicar qué es el permiso de lactancia, el riesgo de lactancia y otros temas de interés para las madres. Además, en nuestra sección favorita, que es el Rincón de las Madres, vamos a escuchar los testimonios de dos mamás que han querido participar. Para todo ello, contamos durante todo el programa con la participación de una de las socias de Petra, Maternidades Feministas. Ainara, buenas tardes. Hola, muy buenas. Para empezar, ¿quieres presentarte y contarnos qué es Petra, cuáles son sus objetivos y cómo está estructurada? Wow, es una pregunta bastante amplia, pero bueno, voy poco a poco. Yo soy Ainara, soy socia de Petra Maternidades Feministas, que es una asociación estatal de madres feministas que lleva en funcionamiento desde 2008 y que trabaja por defender los derechos de las madres y las criaturas. Desde Petra creemos en el poder político que tiene el activismo social de las madres y creemos que nuestra función materna es imprescindible para el desarrollo humano y que sin embargo pues suele quedar muchas veces fuera de la agenda política y también de la agenda política feminista. Entonces lo que hacemos es luchar porque se visibilice la maternidad y sus procesos y por dotar de derechos y de recursos universales a la crianza, sobre todo a la crianza temprana, al ciclo 0-3, porque al fin y al cabo el convertirnos en madres a muchas hace que nos precaricemos, porque sea que te despiden del trabajo, porque tienes que pedir una excedencia, reducción de jornada, eso en los mejores de los casos, si es que tenías un empleo remunerado antes y has conseguido cotizar lo suficiente para poder cobrar luego una prestación por maternidad. Pero bueno, además creemos que desde los organismos públicos las únicas alternativas que se ofrecen a día de hoy se centran en externalizar los cuidados, o bueno, en la corresponsabilidad, en el tratar de implicar o obligar de alguna manera a cuidar a los padres que no sean corresponsables. Y eso, entonces en Petra lo que queremos es que sean los cuidados el centro de la vida y que el mercado se adapte a la vida y no que tenga que ser la vida la que se adapte al mercado. Por eso nos centramos mucho en que se protejan en el ámbito sociolaboral nuestros procesos sexuales y reproductivos y que a quien nos discrimine por ser mujeres o por ser madres se le penalice y que no se nos penalice a las madres pues simplemente por ser madres. Por ser madres. Uh-huh. Para centrarnos un poquito en el tema de hoy, vamos primero a hablar de la baja maternal, que como sabemos es de 16 semanas. Pero ¿cuándo surgió este permiso? Pues hemos estado rebuscando un poco en San Google, ¿no? Y en 1900 es cuando empiezan las primeras ayudas a mujeres tras el parto y se inicia con 3 semanas de descanso laboral. En 1931, con las libertades que supuso el breve periodo de la Segunda República, se aprueba la Ley de Seguro Obligatorio de Maternidad, que dictaba que las mujeres podían contar con un permiso de maternidad de 12 semanas. 12 semanas, 1931, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea. Entre 1936 y 1935, cuando finalizó la Segunda República y con ella las libertades de las mujeres, la Guerra Civil y el franquismo supusieron la eliminación del permiso de maternidad como concepto y en la práctica se ofrecieron ayudas de natalidad, por ejemplo, de familia numerosa y así. La vida laboral de las mujeres no se buscaban demasía y más bien todo lo contrario. A principios de los 70, hacia el final de la dictadura, se empezó a ver la luz
al final del túnel, puesto que el gobierno empieza a permitir que la baja se pueda coger, que puedas cogerte una excedencia entre 1 y 3 años. Y en 1980, con el fin de la dictadura, aparece por primera vez en España el permiso de paternidad, que era de 2 días de descanso. En el 89, la novedad consiste en que el permiso de maternidad empieza a incluir 6 semanas de baja obligatoria, y en este año la maternidad es ampliada a 16 semanas, o sea, en el 89 lo mismo que ahora, y la de paternidad a 4 días. En el 2007, a partir del 2007 la única evolución ha sido en la baja de permiso por paternidad, que subió de 15 días hasta las 16 semanas que entraron en vigor en el 2021, que es la ley de permisos parentales iguales e intransferibles, que esto de intransferibles es un poco, ¿no?, como el kit de la cuestión. Uh-huh. Petra hizo una proposición de ley con este tema. ¿Cuál fue esa proposición? ¿Cómo se planteó? Claro, realmente lo que los partidos políticos plantearon y lo que se aprobó finalmente por decreto en el Congreso fue la propuesta que planteaba la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento o Adopción, que es la PEPINA, y básicamente cogieron lo que allí se proponía, aunque las propias socias o la gente de esta plataforma tampoco se quedó satisfecha, porque su idea era que esas 16 semanas fuesen intransferibles y que no pudieran ser simultáneas, sino que tenían que ser consecutivas. Así, la madre criaba en soledad 16 semanas y el otro progenitor se veía obligado, digamos, a cuidar también durante esas otras 16 semanas en solitario. Bueno, aunque ahora creo que la ley dice que las 6 primeras semanas son para ambos progenitores y luego las otras 10 pues las puede coger el padre a lo largo del primer año. Eso es, eso es. Claro, esto de hecho Petra nació contra esta iniciativa, contra esto de que los permisos fueran iguales e intransferibles. De hecho, Petra, su nombre viene de Petra, permisos transferibles. Que... No me había parado nunca a pensarlo. ¿No? ¿En serio? Sí. Entonces empezó en 2008 cuando Patricia Merino, autora de Maternidad, Igualdad y Fraternidad, 2018, veía lo que estaba por llegar. Se juntaron un grupo de mujeres activistas en redes madres y demás y vieron que esto de los permisos iguales e intransferibles no era una buena solución ni para las madres, ni para las criaturas, ni tampoco para los padres. O sea, que no beneficiaba absolutamente a nadie. De hecho, los argumentos de la Pipina para que se estableciera esta ley era que así a las mujeres no nos discriminarían por ser mujeres, porque al tener 16 y 16, pues da igual contratar a un hombre que a una mujer, cuando realmente nos discriminaban por el hecho de ser mujeres, no por el hecho de ser madres. Y aparte, pues si nos discriminan, lo que hay que hacer es penalizar a quien está discriminando, no a quien es discriminado, a quienes somos discriminadas en este caso. Y a día de hoy la discriminación sigue igual, y es que encima por mucho que sean 16 semanas, pues es que los hombres no se embarazan, los hombres no lactan, los hombres no paren, los hombres no les practican cesáreas ni les practican episiotomías. Entonces claro, intentan igualar algo que no es igualable. Y luego también trataron otra de los objetivos, aparte de no discriminar a las mujeres en el mercado laboral. Claro, están poniendo el mercado laboral como por encima de las necesidades de las personas, de cuidar, de ser cuidadas y demás. Entonces, supeditan todo eso al mercado laboral en vez de coger y supeditar el mercado laboral a las necesidades humanas. Que nadie ha pensado en los bebés, claro, básicamente. Tampoco. Y luego el otro objetivo era que se fomentara la corresponsabilidad y la implicación de los hombres en la crianza temprana, pero según los datos que hemos podido ir recopilando del Instituto de la Seguridad Social y demás, pues no se han dado pues esa corresponsabilidad que creían, y lo que se está haciendo es básicamente destinar más dinero público a quienes más tienen, a los hombres, porque hay un 30% de mujeres que no tienen
derecho a cobrar ninguna prestación porque no han cotizado lo suficiente, porque tienen trabajos precarios, porque trabajan en B, porque son migrantes, porque no tienen papeles, por lo que sea. Y hay un 30% de mujeres que no tienen nada, se convierten en madres y tienen aún menos. Y, sin embargo, hay muchos más hombres que sí que cuentan con mejores empleos, con mejores salarios, y entonces el permiso de paternidad que se les asigna a ellos implica más recursos públicos y, además, a día de hoy, el número de hombres con permiso remunerado es mayor que el número de mujeres. Con lo cual, ese argumento que siempre han utilizado para decir no podemos ampliar los permisos por maternidad porque es que no hay dinero, pero ahora resulta que sí que hay mucho dinero para los hombres, pero para ellos es que es alucinante. Sí, y el número de excedencias en mujeres, las mujeres pues seguimos pues eso, cogiéndonos excedencias y reducciones de jornada que implican una reducción del salario y luego en el corto plazo y luego en el largo plazo también pues menos pensiones por jubilación y demás. Entonces estamos ahí como siendo penalizadas por cuidar y además desde muchos frentes. Aprovechamos nuestra sección de El mito sobre lactancia para hablar de la extendida creencia de que mamá y papá son iguales ante la crianza, que es un poco lo que decíamos, ¿no? Teniendo en cuenta que la lactancia materna es algo que solo pueden llevar a cabo las madres y que además inicialmente los bebés se vinculan de forma estrecha con un único progenitor, nos planteábamos las siguientes preguntas que lanzo al aire. ¿Permisos iguales permiten criar en igualdad? ¿Cómo afectan estos permisos a la conciliación familiar, a la lactancia materna, al vínculo de la diada madre-bebé, a la vivencia de la maternidad y a los grandes olvidados que son los bebés? Pues la verdad es que no les hacen ningún favor porque se quedan totalmente al margen. No se tienen en cuenta para nada las necesidades de las criaturas ni de la diada madre-bebé, por supuesto. Y para criar en igualdad lo que hace falta es educar en igualdad. Si no educas en igualdad y la gente no es corresponsable de fábrica, de repente por ser padre o ser madre y tener un permiso más amplio o menos, no se va a convertir automáticamente en corresponsable. Para llegar a la corresponsabilidad real haría falta invertir en educación y demás, porque no se puede tampoco obligar a cuidar. Y que hay que tener claro que hablábamos un poco antes de empezar el programa de que madres y padres no es lo mismo. Claro. Por mucho que nos hayan querido pensar que es lo mismo, o sea, el bebé solo puede crear vínculo con una persona a quien conoces a la madre porque no ha estado dentro del padre, ha estado dentro de la madre. Es su hábitat. Es su hábitat y lo que necesita es a la madre. O sea, nosotros cuando vienen parejas a los talleres le explicaba a Inara que les decimos siempre que es que lo sentimos mucho, que ellos son necesarios para cuidar a la madre principalmente, pero que al bebé, si el padre no lo coge en 6 meses, no va a notar absolutamente nada. O sea, no es que no lo coja, sí, ha sido muy fuerte. Sí, no, ese ejemplo mal. Ese ejemplo mal. Pero el bebé no va a notar si el padre tiene más o menos, porque lo que necesita es a la madre. La madre es la que necesita un poco al padre para que le haga de satélite un poco, ¿no? Pero... Claro, y los 6 meses de recomendación de lactancia materna exclusiva de los ¿dónde quedan? No quedan en ningún lado, semanas. Porque con 16 semanas, que son 3,7 meses, pues no se cubren de ninguna de las maneras. Que todo el mundo dice 4 meses, no, 16 semanas. 3,7. Si le añades las vacaciones, ¿no? Y el permiso de lactancia por horas acumuladas, aún puedes alargar un poco. Aún puedes alargar un poco hasta los 5, ¿no? Que es un poco... Bueno, depende de cuántas vacaciones que tengas, te queden. cuando hayas dado a luz, es que... Todo depende mucho, sí. Y ahí las necesidades de las criaturas se quedan totalmente insatisfechas. Exacto. Y si claro, luego también ahí en esta ley de permisos iguales e intransferibles que tenemos actualmente, las familias monomarentales, porque la mayoría de familias con un solo progenitor, quien está al cargo es una mujer y no un hombre, pues en esas las mujeres se quedan con 16 semanas solo. Esas criaturas son cuidadas solamente durante 16 semanas, no pueden ser cuidadas durante 32, porque no pueden gozar de 16 más 16.
Y las parejas lesbianas, por ejemplo, que ya son corresponsables de fábrica, ¿no? Digamos, porque las conforman dos mujeres y tal, ahí esa corresponsabilidad no hace falta obligarla. Y, sin embargo, si una de las dos desea cederle sus semanas a la otra, es imposible. Es imposible. Bueno, y en parejas heterosexuales también pasa lo mismo. Sí, puede ser. Intransferibilidad es lo que joroba todo, digamos. Todo, sí. Sí, porque hay madres, yo tengo una amiga, por ejemplo, que es autónoma y ella dice, es que yo hubiera vuelto a trabajar a las 6 semanas y que mi pareja hubiera tenido más tiempo. Es su decisión, si ella es lo que quiere, pero tampoco puede. O sea, tampoco puedes que te dé el padre más ni que tú le des más al padre, porque no se puede hacer de ninguna de las maneras. Claro, y son 10 semanas que realmente se van a la basura, de las que esa criatura se queda sin disfrutar, sea en compañía de una persona o de la otra. Se quedan ahí. Y realmente a mí eso me parece pues una pena, más teniendo en cuenta lo precarizada que está la maternidad a día de hoy todavía. Sí. Bueno, ya sabemos que las comparaciones son odiosas, pero el resto de países, ¿cómo están? Bueno, pues Suecia encabeza el ranking de los países europeos con el permiso de maternidad más amplio, que es 480 días, o sea, 16 meses, compartidos entre la madre y el padre, y que perciben el 80% del sueldo hasta los 390 días. O sea, años luz, vamos. O sea, no tiene nada que ver. Albania, Reino Unido, Bosnia y Montenegro, 365 días, o sea, un año. Noruega, 315. Grecia, 300. O sea, es que no voy a seguir leyendo porque es que quedamos fatal. En cambio, sí que tenemos el permiso de paternidad de los más largos. El más largo de toda Europa, diría yo. El más largo de toda Europa, 16 semanas. O sea, el maternal. El más largo intransferible, claro. Sí. En otros países, pues el plazo intransferible es de unas semanas y el transferible es más amplio normalmente que el intransferible. Entonces, al sumar unos y otros, pues igual el padre sí que podría disfrutar, pero el permiso intransferible más largo de Europa lo tienen los padres españoles. Y que nunca lo han pedido, que ese es un poco el quid de la cuestión, ¿no? Que no conocemos ninguna asociación. Claro. Que las madres siempre llevamos muchos años reivindicando que queremos más baja porque queremos maternar más tiempo, y los padres que, bueno, no tenemos nada en contra, pero sin comerlo ni beberlo, ¡pum! 16 semanas así de un día para otro. En fin. Teniendo en cuenta que la OMS recomienda 6 meses de lactancia materna exclusiva, que es lo que hablábamos antes, que el permiso maternal se queda totalmente corto, desde Amaguincha consideramos que las 16 semanas son del todo insuficientes para la madre y el bebé. Además de este permiso, existe el llamado permiso de lactancia, que pueden coger tanto padre como madre, que es una reducción de 1 hora al día hasta que el bebé cumple los 9 meses y se puede acumular en jornadas completas, coger 1 hora en mitad de la jornada laboral o entrar o salir, en este caso, media hora antes del trabajo. Solo puede disfrutarlo uno de los dos progenitores y no es transferible, por lo que no puede disfrutarse de manera doble. ¿Puedes, Ainara, resolvernos la duda de por qué eligen los 9 meses como fecha tope para disfrutar de este permiso? No, lo que sí que te puedo decir es que depende de convenios o de lugares. En algunas administraciones públicas ese permiso, por ejemplo, se alarga hasta un año. Un año o sea, hasta que el bebé cumpla un año tienes derecho a cogerte 1 hora diaria de lactancia y entonces acumular también más jornadas al alargar esos 3 meses más esa horita diaria y sumar y rascar y... Sí, que es normalmente lo que hacemos todas, ¿no? Sumular en jornadas completas y aumentar un poco la baja maternal, que suelen ser como un par de semanitas más o menos, si sumas 1 hora al día. Y lo de los 9 meses, pues no sé, habrían dicho, pues 12 es mucho, 6 es poco, pues 9. Pues 9. Claro, que además es curioso que coincide con la exterogestación, ¿no? Con lo que se dice que dura la exterogestación. No sé si habrán tenido ese criterio en cuenta o sin más es más algo como lo que tú deduces. Bueno, en relación con estos dos temas, el permiso de maternidad y el permiso de lactancia, tenemos 2 testimonios en el Rincón de las Madres que escucharemos después de la pausa. No os vayáis. Hasta ahora. Vivo una maternidad invisibilizada por culpa de una sociedad que no valora nada, ni gestar, ni parir, ni criar. Va siendo hora de hacerlo cambiar. ¡Las madres cuidamos gratis! Maternamos sin derechos, excedencias, reducciones. El sistema patriarcal no nos ofrece soluciones. Cansadas de no encontrar respuesta, traemos aquí nuestras propuestas.
Porque yo soy madre y feminista, yo soy firme activista. Vamos todas a una, que es el momento de maternar con dignidad. En pie de guerra, en pie de guerra, las madres feministas estamos juntas en Petra. En pie de guerra, en pie de guerra, las madres feministas estamos juntas en Petra. Con el embarazo ya empiezan los problemas, despidos laborales, y es que aquí todos son pegas en el parto. No quiero discutir, respeta mi derecho a decidir. ¡Consentimiento informado! La violencia obstétrica y los vientres de alquiler maltratan nuestros cuerpos con abuso de poder. Nuestro útero no es campo de batalla, no tiraremos nunca la toalla. Porque yo soy madre y feminista, yo soy firme activista. Vamos todas a una, que es el momento de maternar con dignidad. En pie de guerra, en pie de guerra, las madres feministas estamos juntas en Petra. En pie de guerra, en pie de guerra, las madres feministas estamos juntas en Petra. Por un permiso amplio que sea transferible, ya necesitamos tiempo para mamar. Que se escuche en las calles el grito de las madres, el eco de la historia nos empuja a caminar. En pie de guerra, en pie de guerra, las madres feministas estamos juntas en Petra. En pie de guerra, en pie de guerra, las madres feministas estamos juntas en Petra. En pie de guerra, en pie de guerra, las madres feministas estamos juntas en Petra. En pie de guerra, en pie de guerra, las madres feministas estamos juntas en Petra. Con Sabor a Teta, el programa de radio de Asociación Amaguincha, el tercer martes de cada mes de 1 a 2 de la tarde en Ática FM. Ya estamos de vuelta en Con Sabor a Teta, todo sobre lactancia en la radio. Habréis notado que la canción que hemos puesto en la pausa no es las que solemos poner habitualmente. Hemos puesto En pie de guerra, de Petra, y aquí seguimos con Ainara, de Maternidades Feministas, y vamos a escuchar el testimonio de dos mujeres y abordar una serie de preguntas que nos han planteado. Primero vamos a escuchar el audio de Laura, a ver qué os parece esta situación. Mi nombre es Laura Pérez Ruano y ya que se me brinda la posibilidad me gustaría aprovechar este espacio para denunciar una discriminación por razón de maternidad que se ha llevado a cabo sobre mi persona, ni más ni menos que por parte del Gobierno de Navarra, por el Departamento de Educación. Yo aprobé mi oposición en junio del año 2020 y después nos piden que hagamos 6 meses de prácticas. 6 meses que yo tuve que interrumpir a los 3 meses porque di a luz, pero realicé todas las formaciones, cursillos, evaluaciones que se me requerían. Tan solo me faltaban 3 meses de permanencia en el centro que se me permitió prorrogar.
Sin embargo, cuando fui a escoger mi plaza, como cada año, y que generalmente se hace en función del orden que tú has obtenido en la nota de oposición, me encuentro que se me había relegado al último puesto. Cuando solicito información sobre el motivo para ello, me dicen que todavía no soy considerada como funcionaria por no haber terminado los 6 meses. Se produce, por lo tanto, una situación de agravio comparativo respecto de mis compañeros varones que, habiendo sido también padres en el mismo periodo de prácticas, pudieron posponer su permiso de paternidad a la culminación de las mismas, cosa que no pude hacer yo, pues porque, entre otras cosas, mi hija tuvo problemas de peso, la propia pediatra recomendaba lactancia a demanda, lo cual era incompatible con mi reincorporación al trabajo a las 6 semanas, que era lo que temerariamente en un primer momento había pensado hacer para quitarme este trámite cuanto antes. He presentado un recurso a la administración y cuál es mi sorpresa cuando me responden que en aras del principio de igualdad no tengo derecho a que se me reconozca ese permiso de maternidad porque la norma es igual para todos y que en todo caso tenía que haber recurrido las resoluciones que regulaban este tipo de trámite y de procedimiento de elección de plazas cuando dichas resoluciones fueron la primera, la de la propia convocatoria de la oposición, cuando ni siquiera estaba embarazada, y la segunda un 23 de diciembre a la semana de haber dado yo a luz. Por lo tanto, en ambos casos me era materialmente imposible haberla recurrido. Pero en cualquier caso no se entiende que en pleno siglo XXI se nos esté diciendo que el ejercicio de la maternidad y de la lactancia sea motivo de penalización. Y sobre todo de discriminación, porque esto no solo me afecta a la hora de elegir el centro más cercano a mi vivienda, con todas las consecuencias a efectos de conciliación que yo pueda acarrear, sino también de cara a la antigüedad, salarios, etcétera. No solo somos las madres las que, por una cuestión biológica, y bueno, y a veces también por propio deseo, ¿no? Pero que las que tenemos que coger una excedencia con un perjuicio económico si queremos alargar la lactancia porque tenemos unos permisos irrisorios, sino que encima pues se nos ponen todo tipo de trabas administrativas y burocráticas para poder realizar nuestro trabajo y nuestra profesión en condiciones de igualdad. Y ahora me encuentro que me obligan a tener que acudir a los tribunales para defender un derecho que, según amplia jurisprudencia, está ya reconocido, pero que según la Administración no se me puede aplicar automáticamente. Así que a ver si algún día conseguimos que todo ello cambie. Un saludo a todas. Bueno, es que todo esto, o sea, es que me parece surrealista que estén pasando estas cosas. O sea, es alucinante. Es completamente alucinante. O sea, es que le obligaban a volver a las 6 semanas de dar a luz en base al principio de igualdad, ¿no? Le han dicho. O sea, flipa. O sea, tremendo. Es que flipa. Y tendría que haberlo recurrido cuando salió la oposición, que ni siquiera estaba embarazada, que ella va a saber cuándo se va a quedar embarazada, cuándo va a dar a luz y cómo va, ¿sabes? O sea, tenemos que ser encima súper adivinas y saber que vamos a dar a luz un día y que luego vamos a querer lactar y que luego nuestra hija va a tener problemas de peso y es que no tiene ningún sentido. Y lo que hablábamos antes, que es que no podemos ser iguales. No somos. No somos iguales. No somos. Entonces, hacer políticas que igualen es que no tiene mucho sentido porque es ir contra la realidad. Y de hecho, porque no, o sea, igual en el caso de Laura, lo que deberían hacer es igualar a los hombres el que puedan hacer también el examen más tarde o cuando les convenga, o sea, esas prácticas más tarde, ¿no? Para igualarlo a lo que realmente exigen los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres, que es poder estar maternando durante esos primeros meses. Es que no tiene ningún sentido, porque además es que esta misma oposición la hizo mi cuñada y me acuerdo que me hizo gracia porque mi cuñada estaba embarazada, salía de cuentas ya. O sea, salía de cuentas. Y había aula de lactancia, ¿sabes? Que es como muy...
¿cómo decirlo?, políticamente correcto, ¿no? Un aula de lactancia en la oposición para que los bebés pudieran tomar el pecho, que no tenía ningún sentido. O sea, y esta desigualdad mi cuñada también la sufrió porque ella tuvo que reincorporarse por narices también después de las 16 semanas para poder hacer las prácticas de la plaza que había sacado. Claro. Pero yo entiendo que, bueno, a las 16 semanas la gente puede decir, bueno, pues igual que el resto, ¿sabes? Pues te tienes que reincorporar, pero es que el caso de Laura eran 6 semanas. Es que depende de cuando te quedes embarazada y de salud, pues es que no... A las 6 semanas igual ni te has recuperado del parto. Claro, y no se puede saber tampoco cómo va a ir el proceso de rápido el proceso de oposición porque marcan plazos aproximados. A los 15 días de que se publique esto se hará la siguiente convocatoria para la siguiente prueba y luego es muy complicado. No puede ser, no. A continuación tenemos el texto que nos ha enviado una mamá en este caso sobre el riesgo de lactancia. Tengo un bebé de 1 año y medio que todavía es lactante. En la revisión médica de empresa comenté que en ocasiones me expongo a un tóxico y como está desaconsejada la exposición en mujeres lactantes, le pido a una compañera que me sustituya en esta tarea. La primera respuesta que recibí es que igual tenía que ir dejando la lactancia, para no estar tan cansada. Bueno. La segunda, que el riesgo de lactancia es hasta los 9 meses, y como mi hijo es mayor de esa edad y además ya lo había apañado con la compañera, pues que no había nada que hacer al respecto. Y como era decisión personal seguir amamantando más allá de los 9 meses que están contemplados, que no se iba a hacer constar en el informe médico que estoy lactando. Y efectivamente no se reflejó. Después de esto me propuse alzar la voz, pero entonces dudé de mí misma, de si había entendido e interpretado bien lo que me habían dicho y de si en este caso de hablar, y si en el caso de hablar podía tener repercusiones negativas. Al fin y al cabo no quiero ser desagradecida con la empresa y lo dejé estar. Claro. ¿Cuántas cosas dejamos estar, no? Ya te digo. Sí, sí. Porque no lo hemos dicho antes, perdón, cuando hablábamos del permiso de lactancia, pero el permiso por riesgo de lactancia también es hasta los 9 meses. Pasado ese tiempo ya no te puedes acoger a él. Ya, porque es decisión tuya, ¿no? El seguir lactando. En fin, que es que hay como cosas... si no existieran riesgos ya tampoco. Ya el bebé tiene 9 meses, a partir de los 9 meses ya no hay riesgo. Como se agua la leche, ¿no? Se quita el riesgo. Es que, en fin, de verdad. Bueno. Y bueno, tenemos 2 casos, pero son muchísimos. Podemos contar nuestras experiencias personales, las que hemos vivido en talleres, de que las madres, o sea, no es fácil. Ya dedicamos un programa a amamantar y trabajar, se puede hacer, pero no es fácil y lo único que nos ponen son trabas. Básicamente, el tener que sacarte leche en el baño a escondidas, que si no eres un poco echada para adelante y dices lo voy a hacer porque sí, porque si no además me voy a coger voy a tener una ingurgitación y va a ser peor, pues al final pues lo dejas y lo dejas estar. De hecho, muchas veces cuando hablamos con mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz sobre sus expectativas de la duración de la lactancia, está supeditada al momento en el que se tienen que incorporar a su puesto de trabajo y las posibilidades que tienen de extraerse o no leche, cuántas horas van a estar ausentes. O sea, ya la decisión de lactar y cuánto tiempo está ligada al ámbito laboral. A las 16 semanas. A las 16 semanas. Y a la frase que hemos dicho muchas veces, que quieren que criemos como si no trabajáramos y trabajemos como si no criáramos. Entonces es que es algo que no puede ser. Claro, por eso hay, por ejemplo, Petra, lo que está hoy en día defendiendo es que, bien, vale, tenemos 16 semanas para un progenitor y para el otro, para la madre y para el padre, la madre y la madre o quien sea. Que a día de hoy no es ni permiso maternal ni permiso paternal, se le llama permisos por nacimiento y cuidado del menor. Entonces, para que realmente no queden diluidos los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres dentro de ese permiso, lo que reivindicamos desde Petra es que exista un permiso preparto de 8 semanas y que luego exista un permiso puerperal de 15 semanas para que la mujer, que ese sí que empezaría a contar desde el día del nacimiento de la criatura, pues 15 semanas en adelante, y así la mujer tuviera tiempo necesario para recuperarse del parto, de si ha habido alguna intervención, cirugía o lo que sea para que se recupere y demás. Y pueda tener un posparto un poquito tranquilo, conocido, donde pueda establecer la lactancia con esas 15 semanas más las 16 posteriores de permiso
de cuidados, de permiso por nacimiento y cuidado del menor, pues ya poder alargar un poquito más la cosa, establecer una lactancia a demanda pues sana y a gusto y demás. Y que se vea que es que los cuerpos de las mujeres pasan por esos procesos. Así como en la ley que se está debatiendo de la ley del aborto, que se dice, la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, se prevé recoger un permiso menstrual, que es un permiso que solo nos afecta a las mujeres. Los hombres no van a cogerse permiso menstrual por dolores incapacitantes de la regla, ¿no? Si eso se recoge como un proceso propio de las mujeres y se ofrece un permiso específico para eso, creemos que también se debe ofrecer un permiso específico para el proceso de posparto, puerperio, establecimiento de lactancia materna y también para las semanas finales del embarazo, porque aunque puedas ser capaz de trabajar, igual ya necesitas a recogerte y estar a lo que estás, a tocarte la barriguita, conectar con el bebé o lo que sea. Y estar tranquila antes de dar a luz. Eso es. Ya que igual lo ideal sería que las mujeres embarazadas pudieran reducirse la jornada, que podrían trabajar, pero igual no durante tantas horas o lo que sea, pero bueno, eso es como... Se ve como más lejano todavía, pero bueno, el que existiera un permiso de 8 semanas preparto estaría bien. Y 15 semanas de permiso puerperal también. Y después ya, si queréis, hacemos 16 para ti, 16 para mí. Pero que se reconozca que las mujeres estamos ahí haciendo un trabajo, una labor, un trabajo reproductivo, que supone un esfuerzo físico importante, que necesita su reconocimiento, su remuneración y su cuidado. Valorar los cuidados. Pues sí. Vamos entonces ahora, si os parece, con las preguntas que nos han enviado para que te hagamos. Tenemos una buena colección, ¿eh? ¿Serían necesarias más políticas sociales para garantizar la implicación de los hombres en la crianza? ¿Y cuáles? Pues es que yo realmente no creo que sean necesarias más políticas sociales para implicar a los hombres en la crianza. Si los hombres se quieren implicar en la crianza, se implican. Y si no se quieren implicar, no se implican. ¿Qué pasa? Que a día de hoy los trabajos de cuidados y la crianza están muy poco valorados socialmente y demás. Entonces, ¿cómo te vas a querer incorporar a una cosa que no se valora para nada? Si tú estás muy a gusto con tu empleo reconocido, tu sueldo remunerado, tu tal y tu cual, ¿para qué vas a querer algo que... Pues vamos a realmente darles la importancia y el valor y el reconocimiento económico que se merece ese trabajo de crianza temprana, y entonces sí que haremos que se quieran acercar a eso. Pero si está totalmente denostado y castigado a día de hoy, ¿para qué vas a querer algo que no se valora para nada? Entonces, lo que queremos es eso, que se valorice la crianza y el trabajo de cuidados per se. Y eso traerá que los hombres también quieran incorporarse a eso. Pero, como hemos comentado antes, es un tema de educación, no un tema de dotar, de pagar por cuidar. Que parece que es que hay que pagar para que cuiden y si no, no van a cuidar. Hombre, pues yo si fuese hombre me sentiría un poquito ofendida. Porque... yo soy capaz, si fuese padre, diría, a ver, que yo puedo cuidar de mi hijo aunque no me pague, si quiero hacerlo, ¿no? O sea, no hace falta. Y prefiero, además, que mi criatura y mi compañera puedan disfrutar de más tiempo juntas y ya está, y quedarme yo un poquito al margen apoyando la diada. Eso sería lo ideal. Pero claro, para conseguir eso está un poquito complicada la cosa. El obligar a cuidar nunca funciona. Hace unos programas hablábamos con Paco Herrero, ¿te acuerdas, Leire? Sí. De que el ser humano, bueno, el hombre en realidad es la única especie que es capaz de poner en riesgo sus propias crías por sentirse él útil en la crianza. O sea, no sé cómo explicarlo, como que quiere participar aunque sepa que participando más pone de lado a la madre y desfavorece la diada. Desde Petra, por eso lo que proponemos son que se den ingresos directos a las familias mediante una prestación universal por menor a cargo, independientemente de que haya
que varíe en función de la renta, pero independientemente de que la madre o el padre o la unidad familiar haya cotizado X tiempo o no, o sí haya estado en el mercado laboral o no, o tal. Tienes un menor a tu cargo, pues te corresponden X euros al mes. Parece ser que a partir de 2023 sí que se va a dar una ayuda por menor a cargo de 100 euros al mes, por menor, pero de 0 a 3 años. Sin embargo, en Europa nos encontramos que hay ayudas bastante más cuantiosas y que encima se extienden hasta que la persona menor de edad deja de ser menor de edad, mínimo hasta los 18 años. Si resulta que está estudiando y todavía depende de la economía familiar, pues se puede prorrogar esa ayuda que dan por cada una de las criaturas desde los 0 hasta los 18 años. Eso lo que proponemos es que eso sea universal, que creemos que sería justo y una manera de también equipararnos a los estándares que se manejan en Europa, donde la pobreza infantil es bastante menor y la precariedad de las mujeres también. Claro, si el ser madre te precariza también a las criaturas, pues ahí estamos en esa rueda sin parar. Luego también proponemos que los permisos sean más amplios y sean transferibles. O sea, porque aún así, aunque hiciéramos aceptar el permiso preparto, el puerperal y tal, y se hubiese ese permiso de nacimiento por cuidado del menor de 16 semanas, estaría muy bien que fuese mucho más amplio y se pudiera extender hasta el año y más allá. Luego también queremos que las reducciones de jornada por cuidado de hijos menores, hijas menores y las excedencias coticen al 100%, para que luego de cara a la jubilación no nos veamos ahí más empobrecidas todavía, ya que no cobramos y que estamos ahí cuidando por amor al cuidado y a nuestras criaturas, pues por lo menos que no se penalice económicamente. Claro, que todos esos permisos fuesen universales, independientemente de haber cotizado o no. Luego que se adapten los criterios para pasar de riesgo de embarazo, riesgo de lactancia, porque existe la posibilidad de hacer una suspensión de contrato. Entonces, bueno, pues que se revisen y se amplíen esos criterios, es que tenemos una ristra de peticiones aquí para pedir que no quede, claro, ¿no? Claro, sí, escribimos unas cartas a las reinas magas tremendas, pero que creemos que son necesarias para realmente tratar de poner en valor ese trabajo y que no se nos penalice. Si el niño o la niña tiene que ir al médico, si tiene reunión en la escuela, si todas esas cosas, pues que estén cubiertas y que no se penalicen de cara luego en el salario o lo que sea. Ay, la conciliación. Es que ¿Concilia qué? Utopía. Un mito. En nuestra sección de mitos podríamos haber metido la conciliación, no se nos ha ocurrido. Claro, luego dentro de las reivindicaciones también tenemos una que dice que se reduzca la jornada laboral en general a todo el mundo a 35 horas, que no es solo una reivindicación de Petra, evidentemente, y es una reivindicación histórica, pero que a las familias, a las personas que tienen menores de 12 años a cargo, se les reduzca a 30 horas semanales, sin reducción de retribuciones en ambos casos. Es que lo de los permisos, además, por cuidado de hijo, que se acaban cuando cumplen los 12 años, ¿sabes? Ni que un niño de 12 años pueda apañársela solo, hacerse la comida y... ¿Sabes? Es que de repente tiene 11 años y 11 meses y es dependiente, pero luego al mes ya no. Ya puede estar solo tranquilamente. Bueno. ¿Nos puedes contar un poco qué acciones están llevando ahora a cabo desde Petra? Pues lo que os he comentado de reivindicar mi parto, mi permiso, mi puerperio, mi permiso, y entonces a raíz de eso el permiso puerperal y preparto. De hecho, ahora, como se prorrogó hasta mañana justo el plazo para hacer aportaciones a esta proposición de ley, pues hemos estado contactando con los partidos políticos a nivel estatal, autonómico y local, para hacerles llegar nuestras propuestas políticas. Claro, porque tenemos... O sea, Petra es una organización estatal, pero que cuenta con grupos territoriales
en casi todas las comunidades autónomas. Entonces, pues bueno, igual si algo llega al Congreso de los Diputados por una vía, más por la vía de las autonómicas, o el partido político de aquí le hace llegar al estatal otra cosa, bueno, si les llega de muchas partes, pues igual es más oído y tenido en cuenta. Sí, estamos con eso, y luego, bueno, seguimos haciendo campañas. Hemos hecho una campaña conjunta con El Parto es Nuestro acerca de la violencia obstétrica, el tema de los vientres de alquiler es un tema que también denunciamos y rechazamos profundamente. Y luego, pues a nivel territorial, en cada autonomía va haciendo pues las acciones que puede, pues participando igual en la Semana de la Lactancia de las asociaciones locales, o reuniéndose. Por aquí, por ejemplo, nos reunimos con el Defensor del Pueblo hace algunos meses, porque en un formulario para solicitar la prestación por maternidad, creo que aparecía si eras madre o padre por nacimiento, por adopción o por gestación subrogada. Y incluía esa de gestación subrogada en un documento oficial. En un documento oficial cuando es una práctica ilegal. Totalmente ilegal. Entonces fuimos a denunciarlo y nos reunimos con el Defensor del Pueblo para decir cómo puedes poner en el documento oficial una opción ilegal. Y bueno, así, colaborando con otras asociaciones, haciendo lo que se puede y poco a poco. Vamos con otra pregunta. ¿Sabéis si se ha visto mejora en las condiciones laborales de las mujeres gracias a la ley? ¿Y ha habido cambios o repercusiones en las de los hombres? ¿Las repercusiones de unos no dejar cumplir con el permiso o media jornada a los hombres repercute en las mujeres? A ver, en las condiciones laborales de las mujeres estaban mal y siguen igual. O sea, no ha habido mejoras ni mucho menos. Los hombres, pues igual sí que ha habido algunos hombres que se han encontrado con que son discriminados por cuidar, que es lo que nos ha pasado a las madres durante muchos años, ¿no? Pero bueno, luego y otros se han sentido muy afortunados de poder disfrutar de esas 16 semanas. Uh-huh. Pero bueno, cambios significativos no es que haya habido. En los datos, por ejemplo, que hay de prestaciones por nacimiento, es lo que os he dicho. O sea, ha habido 166.000 solicitudes para la madre, solicitadas por madres, y 182.000 solicitadas por el segundo progenitor, habitualmente el padre. Entonces son casi 20.000 no, pero más de 10.000 sí. Y es increíble. Como, joder. Y luego, sin embargo, con el tema de las excedencias, las madres seguimos cogiéndonos el 85%, bueno, las mujeres el 85% de las excedencias, y el 14% solamente son solicitadas por hombres. Entonces, por mucho que hayan entrado en vigor los permisos iguales e intransferibles, se ve que eso no está influyendo en la manera de cuidar o de organizar la vida familiar o lo que sea. Muy rápidamente, ¿qué sucede con las familias monoparentales? Pues hemos comentado antes un poquito, ¿no?, que las biparentales pueden disfrutar de 16 semanas de uno y 16 de la otra parte, pero las monomarentales a día de hoy solo cuentan con 16 y punto. Les perjudica claramente, pues, sobre todo a las criaturas. Y sin embargo sí que se han recurrido, y Petra ha apoyado a mujeres que han ido contra esa norma y han conseguido resoluciones a favor. Y les han dado la razón y han podido disfrutar de 16 más 16 semanas. Pero eso depende de cada comunidad autónoma. En Navarra, por ejemplo, las sentencias o lo que han dicho los tribunales ha sido que no, que es un derecho individual e intransferible de la madre o del padre.
y punto. Y en otros lugares, sin embargo, en otras comunidades autónomas han aplicado el bien superior del menor y han dicho que por el bien superior del menor sí que se puede, pues eso, sí que puede contar con ambos permisos consecutivos. Pues a ver si empiezan todos a pensar un poco más en el menor. Bueno, y se va terminando el tiempo y nos tenemos que despedir. Como siempre, agradecer a todas aquellas personas que estáis ahí, al otro lado, y que nos escucháis cada mes. Y como no, gracias a Inara por compartir este rato con nosotras. Gracias a vosotras. Y a las mujeres que han dejado su testimonio en el Rincón de las Madres. No sé si quieres decir algo antes de despedirnos. Nada, pues animar a la gente que nos esté escuchando si quiere formar parte de Petra o quiere más información acerca de lo que hace la asociación, pues que se puede seguirnos en redes, en Facebook, Twitter, Instagram, todas estas, y por email, y si quiere empezar a formar parte de forma más activa de Petra Navarra, pues también que nos contacte. Nos está diciendo la jefa que cortemos porque no tenemos tiempo. Ha sido un placer escucharte, Ainara, de verdad. ¿Ves? Ya me trabo, Raquel. Es que siempre me haces lo mismo. Bueno, antes de irnos os dejamos los datos de los talleres que quedan este mes. El día 20 de octubre de 10 a 12 en el Centro Cívico de Lourdes de Tudela. Y el viernes 28 también de 10 a 12 en el Centro de Salud de Ansoain. Tened en cuenta que se os requiere inscripción previa a través de nuestro correo electrónico. No os olvidéis, siempre quedo como la mala de la película, pero tengo aquí el técnico diciéndome 5. No os olvidéis que el Rincón de las Madres lo construís vosotras y una vez más os animamos a que nos contéis vuestras experiencias de lactancia, que nos preguntéis dudas, que leáis si queréis algún cuento sobre lactancia o algún poema. Podéis participar poniéndose en contacto con nosotras. Para todo ello os dejamos nuestro mail de contacto. Baja el pistón que va súper deprisa. amaguincha@gmail.com. Y además ya sabéis que nos podéis seguir en nuestra web, por Facebook y por Instagram. Podéis también escucharnos en diferido a partir de mañana en formato podcast en Spotify, iTunes, en la página de Ática y nosotras. Amaguincha la colgaremos también en nuestro Facebook. Para terminar, recordaros que tenemos una cita el día 25 a las 6 de la tarde en el Cibibox Iturrama con la charla Lactancia materna en bebés prematuros, que impartirá Yolanda Sagasti, enfermera de neonatología del Hospital Universitario, junto a Sandra, mamá de bebé prematuro, y cuya entrada es gratuita. Además, si todavía no la habéis visto, podéis disfrutar de la exposición fotográfica Destapando el pecho, las tetas de mamá en Cibibox Mendillorri hasta el día 26 de octubre. Con esto cerramos ya la Semana Mundial de la Lactancia Materna de este año. Y como cada programa nos despedimos con la Teta Power. Nos vemos de nuevo aquí el mes que viene en Atica FM, en el dial 106.4 desde Pamplona. Como siempre, con temas de actualidad relacionados con la lactancia materna. Adiós. Adiós. Y es que en esta historia también se sufre. No es todo color de rosa, azúcar y canela. Estar presente 24/7. Hay que tener paciencia, aguante y mucha fuerza. Sigo levantada, busqué mi verdad. Ahora estoy dispuesto a seguir sin mirar para atrás. Mucha madrugada, quise abandonar. Y ahora esto nadie lo puede parar. Y es que estas tetas funcionan de maravilla. Y orgullosa de mis tetas, pura medicina. Mira al niño como está, mira que lustre de mejilla. Y es que la teta es lo más lindo de la vida. Y es que la teta es lo más lindo de la vida. Y es que la teta es lo más lindo de la vida. Lo más lindo de la vida. Lo más lindo de la vida. Ay, lo más lindo de la vida. Ay, lo más lindo de la vida. Ay, lo más lindo de la vida.